La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26 y 53 al 58. Leeremos comenzando las mujeres y siguiendo los hombres. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios, el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juntos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera los Corintios 15, 20 al 26 y 53 al 58. Amén. Amén, amados hermanos. Estamos hoy haciendo el inicio de un nuevo tiempo de reflexión bíblica que está basado en esta porción y particularmente en el interés de hablar de esta realidad que vivimos año con año, que es parte de nuestras tradiciones culturales, de la religiosidad popular, que es también parte de nuestra idiosincrasia. Es una forma de sincretismo que mezcla tradiciones, cultura, religión, creencias, supersticiones, y que finalmente se convierte en un acontecimiento tan significativo en la vida de nuestra nación, de nuestros pueblos. Es el Día de Muertos y todo lo que alrededor de esto es tan relevante para nuestra cultura, para nuestra identidad nacional. En este día de duelo y de veneración por la muerte y la memoria de los fallecidos, día que ha sido consagrado por las tradiciones ancestrales y legitimado por la religiosidad popular, los creyentes en Jesucristo tenemos una palabra de testimonio de vida y redención que podemos proclamar. No podemos quedarnos callados. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículos 8 y 23. Sin embargo, querer cambiar la cultura y la creencia de otros no es una manera acertada de abordar esto. Es una lucha estéril. Te pregunto, ¿te angustia ver las tradiciones que prevalecen alrededor tuyo? ¿Eso te lleva a experimentar indignación, enojo? No hay razón para ello.
El enojo no tiene poder para cambiar el corazón de nadie, ni las vidas de las personas, ni los estilos de comportamiento, ni la cultura, ni la religiosidad. Recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo dijo con toda serenidad. Mas Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Lucas 9:60. Como creyentes en Jesucristo no estamos enfocados en rebatir, negar o atacar las creencias de quienes no coinciden con nuestra convicción cristiana. Pablo es enfático en advertirnos acerca de esto, hermanos, acerca de no caer en estos distractores que terminan siendo no solo estériles, sino también adversos. Amados hermanos, nosotros testificamos de Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, encarnado, crucificado, muerto y sepultado, pero resucitado al tercer día y ascendido al cielo, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Solo demos fe de la certeza del Evangelio de Jesucristo que hemos confesado como nuestra convicción. Ahora bien, ¿por qué es imprescindible ocuparnos en testificar con prioridad y urgencia acerca de la verdad redentora del Evangelio? Bien, existe una historia poco leída con un interés genuino en discernir lo que nos dice respecto de la condición en que se encuentra la naturaleza humana. Una historia bíblica. Se trata de la devastadora y mal entendida tragedia del Edén, leída por generaciones como solo una leyenda antigua. Continúa siendo la verdad, continúa siendo verdad. El hombre light, envuelto en la ligereza de su pensamiento, no da seriedad a la verdadera condición de su espíritu. Estamos hablando de la muerte. La muerte fue la maldición que vino a consecuencia de la desobediencia, del pecado. Así que cuando leemos en la palabra que la paga del pecado es la muerte y la separación eterna de Dios, entendemos que el pecado y el estado de corrupción del hombre sin Dios, el pecado y el estado de corrupción del hombre sin Dios, como parte inherente a nuestra condición humana, no es en ninguna manera compatible con la vida que le pertenece exclusivamente a Dios. El apóstol Pablo dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Romanos 3, 23 al 25. Esa es la razón de nuestro estado de condenación. Dios es el autor de la vida, el dador de la vida. De Él procede la vida y sin Él no hay ninguna posibilidad de vida. Así que separados de Dios, estamos condenados a la muerte. Por el contrario, la más luminosa verdad revelada en el Evangelio de Jesucristo es que Él es la vida. En Él tenemos la respuesta de Dios al problema de la condición separada y rota del hombre condenado a muerte y sujeto a maldición eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, su corazón estaba conmovido. Él había dicho a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto realmente? Juan capítulo 11. Dios le dijo al hombre en el Edén: atento a esta historia. Es una breve narración de lo que realmente sucedió en el Edén. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas
a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Leí Génesis capítulo 3, versículos 18 al 24. Así que cuando leemos y comprendemos lo que está escrito desde el principio, la palabra de Dios nos dice que el pecado y la condición caída y separada de Dios no fueron el castigo del hombre. En realidad se trata solo de un síntoma que fue agravado de manera que el hombre puede mostrarse cada vez más o menos vil, más o menos miserable, más o menos impío, más o menos perverso, más o menos malvado. Por tiempos y generaciones, por eras y a través de culturas, pareciera que el mal es más exaltado y es como si la perversidad cobrara mayor hegemonía sobre nosotros en nuestros patrones de comportamiento social y se constituye en el modo de vida generalizado de la población, incluso legitimado por ley, viviendo perversamente porque la ley así lo dicta. Pero eso no es la maldición. En realidad la maldición es la muerte. El pecado es solo una consecuencia, un síntoma de nuestra condición caída, pero nuestro estado delante de Dios es de ruptura, de separación, de condenación. Las verdades escriturales acerca de la resurrección de Jesucristo el Salvador son tan radicales, hermanos, como esperanzadoras al mismo tiempo. Esto es así tanto para los creyentes como para incluso aquellos que son ignorantes y no tienen ni la menor noción acerca del Evangelio de Jesucristo. El credo de los apóstoles afirma enfático y llano: creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Esta fue una declaración de fe que acompañó a la proclamación apostólica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo durante el extendimiento de la iglesia del primer siglo. Pablo fue menospreciado por los racionalistas y agnósticos de su tiempo, precisamente por predicar a Cristo crucificado y resucitado, precisamente en el corazón del escepticismo, en Atenas, la gran ciudad, en la matriz de la lógica del pensamiento filosófico. Pero él no podía dejar de predicar a Jesucristo crucificado y resucitado. Es posible que estos griegos tuvieran la precaución suficiente para erigir un altar al Dios no conocido en aras de no errar de ignorantes o aparentar ser neófitos, pero no tendrían bajo ninguna circunstancia la capacidad, la disposición ni el interés de ocuparse siquiera en considerar la posibilidad de creer en algo tan absurdo como la resurrección. Así que cuando oyeron a Pablo, le dijeron: acerca de esto ya te oiremos en otra oportunidad. No vengas con esas cosas aquí, no podemos creerlas ni aceptarlas. Esa es la ridiculez del racionalismo de nuestro tiempo y de la incredulidad que el hombre ha desarrollado al extremo. La cristiandad ha abrazado la verdad de la resurrección de Jesucristo porque es la verdad escritural, porque esto es lo que la verdad del Evangelio nos ha dicho y porque esta es la sustancia de nuestra fe. En medio de la persecución y de la adversidad, en medio de las pérdidas más grandes que alguien pueda experimentar, en medio aún de la devastación, la fe en Jesucristo resucitado es la esperanza fortalecedora que sostiene nuestra vida poderosamente, amados hermanos. No dudamos de ello.
Pero en los términos nada flexibles de la proclamación apostólica, la declaración de fe acerca de la resurrección de Jesucristo era precisamente la expresión y testimonio que daba autenticidad a quien verdaderamente creía en el Evangelio. El apóstol Pablo dice: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Romanos 10, 8 al 11. Creer o no creer que Jesús, el Señor, había resucitado, era la diferencia entre ser o no ser cristiano. Aún más, la radical diferencia entre ser o no ser salvos. En los evangelios hay más de un momento en que nuestro Señor Jesucristo hizo clara y puntual definición de la fe en la resurrección. Quizá Juan en el evangelio es quien más abunda en ello, quien más enfatiza en ello. Nuestro Señor Jesucristo fue enfático acerca de su enseñanza de la resurrección, que era certidumbre de fe para quien creyera en Él. Atento, hermanos, no se trata de creer en la resurrección como un hecho, ni siquiera se trata de que alguien afirme que la resurrección es real. No tiene sentido afirmar que la resurrección es real si Jesucristo no es el corazón de nuestra convicción acerca de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Juan 4, 13 al 15. Así que no se trata de creer en la resurrección como un hecho, sino que se trata de creer en la resurrección de Jesucristo. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Resucitarán para vida o resucitarán para ser juzgados. Amados hermanos, un cristianismo que no cree, que no vive, que no encarna, que no testifica ni comunica una forma de vida congruente con la absoluta certidumbre de la resurrección de Jesucristo, está destinado a sufrir el menosprecio, a sufrir la descalificación. Carece de autoridad moral y espiritual para ejercer algún tipo de influencia en el mundo, en la cultura, en los patrones de comportamiento. Quienes ven a los cristianos sostener conceptos nobles, admirables, doctrinas impresionantes, teologías que son sorprendentes, pero vivir vidas mediocres, sin testimonio, sin poder evidenciado, sin frutos,
sin verdades que avalen que verdaderamente lo que creemos ha transformado nuestra vida. Quien nos ve en esa condición tendrá razón de torcer la boca, darnos la espalda e irse. El mundo no está interesado en convertirse a Dios. El mundo no tiene idea de que necesita abandonar su camino y arrepentirse de sus pecados, volver a Jesucristo. Esto solo sucederá por la obra del Espíritu Santo. Así que no hay esperanza alguna en que algún día llegue un Mesías político que haga volver a la sociedad a los caminos correctos de Dios por legislar correctamente lo que es de orden, lo que es ético, lo que es moral, prohíba los libertinajes y frene todas las formas de perversidad que el mundo practica. Eso no sucederá así, amados hermanos. Es una realidad que acabamos de atestiguar no apenas, sino hace días. No es por esa ruta. ¿Creerías que en la iglesia del primer siglo prevaleció un signo de incredulidad? Sí, aún entre los creyentes que incluso fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Amados hermanos, prevaleció un signo de incredulidad que fue identificado con el gnosticismo de esa época y que posteriormente dio lugar a un movimiento pseudocristiano que negaba la resurrección de Jesucristo y en consecuencia negaba el reino de Dios como una realidad escritural. Curiosamente, a la autoría de ese movimiento se le atribuye un escrito apócrifo llamado el Evangelio de Tomás. Tomás, ¿recuerdan ese nombre? Si yo no viere las heridas de sus manos y en su costado, no creeré. Aún hoy, amados hermanos, hay postulantes de la incredulidad que viven aferrados a la idea de que todo está aquí, que todo termina aquí, que en consecuencia hay que vivir de la manera más intensa, de la manera más extrema posible. Algunos de estos son cristianoides. Son especímenes pseudocristianos que se dispersan entre los creyentes en Jesucristo, pero que viven su propia versión del Evangelio de Jesucristo, dando un mal testimonio porque no viven en la victoria de la resurrección y por lo tanto carecen de crédito acerca de lo que dicen creer. Creer de una manera y vivir de otra. El Evangelio de Jesucristo es la fe que declara su resurrección y en consecuencia su victoria sobre el pecado, su victoria sobre la condenación, su gloriosa victoria sobre la muerte y sobre la maldición eterna. Si no celebramos la victoria de Jesucristo en la resurrección, amados hermanos, si no es eso lo que celebramos, no tenemos entonces nada que celebrar. Nada que esperar en la eternidad de Jesucristo. No tenemos nada. Y todo lo que hemos creído es vano. ¿En verdad crees eso? Hay tres grandes testimonios confrontadores que se nos declaran con toda contundencia, con toda claridad y puntualidad en el anuncio del Evangelio de la resurrección de Jesucristo. El primero de estos grandes testimonios es: Jesucristo es Dios mismo, viniendo a los hombres para dar certidumbre de victoria sobre la condenación y sobre la muerte. Jesucristo es Dios mismo en medio de nosotros, certificando a cada uno que ha creído que la resurrección y la victoria sobre la maldición son una realidad. Este segundo gran testimonio que hemos recibido es: de la misma manera, la resurrección de Jesucristo constituye la verdad devastadora del juicio implacable de Dios sobre los incrédulos y sobre los impíos.
por el hecho consumado de la resurrección es que sabemos que algunos resucitarán para condenación eterna. Esta es una realidad, hermanos. Es un testimonio escrito y proclamado junto con el evangelio de la salvación. Quienes vivieron incrédulamente, impíamente, menospreciando el evangelio de Jesucristo, resucitarán en aquel día para condenación eterna. He mencionado dos testimonios confrontadores. El primero de ellos es: Jesucristo es Dios mismo certificando la verdad de la redención, de la vida eterna y la salvación. El segundo es, de la misma manera, la resurrección de Jesucristo constituye el testimonio devastador del juicio implacable de Dios para todos aquellos que le rechazaron. Y en tercer lugar, la resurrección anunciada en el Evangelio de Jesucristo es el testimonio de vida y salvación a todo aquel que ha creído y le ha confesado, ha venido a Él declarándole como Señor y Salvador, porque el hecho consumado de la resurrección de Jesucristo nos garantiza que el día de la resurrección ellos serán levantados para vida eterna, la promesa de la salvación eterna. La razón de por qué los creyentes en Jesucristo sepultamos a nuestros seres queridos fallecidos con un sentimiento diferente al del resto del mundo. ¿Por qué los creyentes en Jesucristo sepultamos y despedimos a aquellos seres queridos que han partido antes que nosotros con un dolor acompañado de consuelo, de esperanza y de certidumbre? Es porque sabemos que ellos resucitarán para ver el rostro de su Salvador en el día de la resurrección, cuando Jesucristo vuelva. Y juntos, ellos y nosotros atestiguemos la final consumación, la gloriosa consumación de la victoria de Jesucristo por la eternidad. Lo celebraremos estando juntos. Así que, amados hermanos, despojémonos de un cristianismo de apariencias, despojémonos de un cristianismo de mediocridad, despojémonos de un cristianismo de solo fe intelectual, de solo fe conceptual, de solo un credo verbal, de boca para afuera, y vivamos la victoria de la resurrección de Jesucristo sobre el pecado, dando frutos de arrepentimiento para su gloria y para nuestra victoria.